Bueno, ¿Tendrás esa clase? Ah, no, yo tampoco, ¿no? buenas noches. Sería esta la clase número 10 si contamos la clase anterior sobre Transmatch que tuvieron con Alejandro, con el CJRA. ¿Mm? Bueno, eh, ustedes han escuchado hablar de sistema repetidor, repetidora así entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es la idea de una repetidora? Ampliar el alcance de equipos que por su potencia, ubicación, antenas, ve limitado su alcance. Entonces una repetidora ubicada en un lugar, en lo posible, una altura dominante si se quiere, hace eso. ¿Eh? Permite que estaciones que no podían escucharse puedan hacerlo. Hay una no sé si hablamos en detalle, perdonen si estoy repitiendo, ¿no? Hablamos mucho sobre repetidora nosotros acá. La repetidora recibe una frecuencia y automáticamente transmite en otra. En la banda de 2 metros, 144 MHz, la separación es de 600 kHz. Entre la frecuencia de entrada, donde recibe la señal, y la que transmite, hay una diferencia de más o más menos 600 kHz. 600 kHz arriba o 600 kHz abajo. Eso es en la banda de 2 metros. La separación. ¿Eso está estandarizado así? Está estandarizado en radiodifusión. Sí. Ok. En la banda 70 centímetros, la separación es de más o menos 5000 kHz. En la banda de 10 metros, 28.000 a 29.700, la separación es de más o menos 100 kHz. Claro, no disponemos de tanto ancho de banda, tanto espectro como para desparramarnos con la separación. No me acuerdo la de 6 metros cuál es la separación, pero ahí tienen separaciones típicas de repetidoras. Se usa frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Pasa lo siguiente. El espectro de por sí es escaso, entonces algunas repetidoras comparten el par de frecuencias. En condiciones excepcionales, ¿qué serán? A veces repetidoras que están en el mismo par de frecuencias se escuchan, uno puede activar ambas repetidoras y esto genera un problema. Entonces se impuso en su momento el uso de subtonos. Son subtonos de audio que uno tiene que, son, por ejemplo, a ver, el de la acá de Chajarí creo que es 123 Hz, algo inaudible para nosotros. Automáticamente uno, si lo tiene activado eso en la repetidora, va a entrar a aquella estación que con su transmisión tenga ese subtono automáticamente cuando transmite. Subtono porque una frecuencia es muy baja, ¿no? Desde audio. Hay Sería como una contraseña, digamos, por así electrónica, decirlo. si se quiere, sí, es un tono de audio. Claro. Que el sistema lo detecta, así, entonces permite que se abra la repetidora, empieza a transmitir, recibir y transmitir en la estación que está entrando. Distintas repetidoras en iguales pares de frecuencia tienen distintos subtonos. Se nos solicita a los radioclubes que en general no se lo habilite al subtono para permitir el mayor acceso, porque no todos los equipos que tiene un equipo moderno tienen ya subtono incluido. Antes era un accesorio opcional en los handys viejos, que no todos lo tienen. Y para que haya un acceso más libre, aunque tendría que tener subtono reglamentariamente, no habilitarlo.
para permitir acceso más sencillo a la repetidora. Bueno, estos son repetidoras que funcionan en la misma banda. En la misma banda. Hay repetidoras que funcionan en banda cruzada. Banda cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Por dar un ejemplo, no tengo números ahora. Recibe en 2 metros, en la banda 2 metros, y transmite simultáneamente en la banda 70 centímetros, por ejemplo. ¿Ven? Reciben una y transmiten la otra simultáneamente. No son tan comunes, no son tan comunes. Esta separación, ¿qué pasa? En una repetidora hay una situación. En el mismo lugar que se recibe se está transmitiendo. Y la transmisión repetidora, digamos que desensibiliza a la parte receptora, ¿se entiende? En el sentido de que hay una señal cercana y el equipo, por su diseño, reduce la sensibilidad ante una señal fuerte. Si bien no está funcionando a la misma frecuencia, está cerca. Y parte de la señal es, llega al receptor, la misma emisión. Entonces hay que poner filtros y otras cuestiones para minimizar ese efecto nocivo. Bueno, banda cruzada puede ser una posible solución también, ¿no? Porque hay una separación muy grande, ¿no? Imagínense 435 MHz y supongamos 146 MHz. Hay una interesante separación de frecuencia, ¿no? Entre una y otra. Hay repetidoras que no en esta zona, repetidoras que usan ciertos estándares de audio digital. Audio digital. ¿Qué pasa? Las empresas fabricantes de equipos tratan de imponer su estándar, su norma. Entonces, tenemos las grandes empresas, son Icon, Motorola, Yaesu. Cada una quiere imponer su estándar de voz digital. Acá, en Salto, hay una de esas. Es dual, analógica, la que usamos acá, como la que usamos acá en Chajarí, y hay digital. No sé cómo la repetidora se activa en uno u otro modo. Eso todavía tengo que averiguar. Necesita un handy especial, ¿no? Un handy especial para estos modos digitales de audio. Antes que nada, ustedes van a escuchar muy frecuentemente en VHF y UHF, hablamos de FM, frecuencia modulada como modulación. FM tiene una cierta desventaja para contactos con señales débiles, para lo que nosotros llamamos los de X, los distantes, ¿se entiende? Entonces, también se puede usar, hay equipos que incluyen esos modos para estas bandas, en banda lateral, telegrafía y también otros modos. Pero claro, el modo predominante en repetidoras, en porcentaje muy, muy alto, es usar FM. Pero de a poco algunas cosas de esas van cambiando. Bueno, yo en realidad esto es una introducción a algo más amplio. Yo quiero extender más el rango. ¿Qué hacemos para extender más el rango de alcance? Sobre todo en estas bandas de VHF, UHF y superiores. Los satélites. Satélites. Ustedes ya saben cómo depende nuestra vida de los satélites. Yo me voy a referir a satélites revisionados, ¿no? ¿Qué es un satélite?
en radiodifusión, una repetidora en el espacio. ¿Eh? Un satélite es una repetidora en el espacio. De eso se trata. Pasa un moscardón esto. Recibe, emite. ¿Eh? Es una repetidora en el espacio. Eso es un satélite. Me voy a enfocarme en los satélites de radioaficionados, que la tecnología satelital está muy avanzada. Nuestros satélites, los satélites radioaficionados son mucho más modestos. Pero funcionan. Muy bien. Entonces, con los satélites nosotros que ampliamos mucho más nuestro rango de alcance con equipo de VHF o UHF. Les cuento un poquito, no vamos a entrar en mecánica celeste, como se llama. Los tipos de órbitas. Esta es la Tierra. Hay muchos de los satélites usan una órbita más o menos aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros de altura. 300 a 400 kilómetros de altura. Esos satélites giran respecto a la Tierra. Giran respecto a la Tierra. Y la Tierra gira también. Y la Tierra gira también. Felizmente, gracias al conocimiento de navegación espacial y todo eso, y que tenemos acceso a información en forma pública, tenemos acceso a lo que se llaman los llamados elementos keplerianos. Esto que suena un poco exótico, elementos keplerianos. Son los parámetros de la órbita, la inclinación, la velocidad y cómo es la órbita, su posición. El satélite gira, la Tierra gira respecto de él. Entonces, en un paso, un satélite va a pasar, acá estamos nosotros, pasa el satélite. La órbita más o menos, un periodo, o sea, cuánto tarda en girar, más o menos 90 minutos. Luego no va a pasar por el mismo lugar. ¿Por qué? Quiere decir, al girar la Tierra, en realidad gira la Tierra. El satélite siempre está girando en el mismo lugar. El satélite va a estar encima de otro lugar de la Tierra. ¿Se entiende la idea? Conociendo esto y con programas que son de fácil acceso, después les voy a mostrar, podemos predecir para cualquier instante dónde va a estar un satélite. Solamente no se consigue información de los satélites, digamos, de uso para inteligencia militar o de ese tipo, ¿se entiende? Pero del resto de satélites esa información se conoce. Estos elementos keplerianos se actualizan diariamente inclusive. Hay una división de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que rastrea todos los objetos desde cierto tamaño que orbitan la Tierra. Nosotros accedemos a mucha información, satélites o trozos de satélite, inclusive trozos de cohetes, partes de los cohetes, porque esa información ellos con radares detectan y los tienen identificados. Tiene un número de catálogo. Tiene un número de catálogo. Entonces nosotros buscamos nuestro satélite y hacemos que un programa nos calcule la posición para cualquier instante, incluso que la muestre en tiempo real. Ahora después les voy a mostrar cómo funciona eso en una computadora. En el teléfono pueden hacerlo también. Hay programas muy sencillos que permiten determinar, incluso pedirle que calcule
un determinado satélite a qué hora va a pasar sobre Chasgarí y qué trayectoria va a seguir en el cielo. Eso se puede. Después les paso, van a ver. No tuve tiempo de preparar en una clase hace un año o dos, justo una clase coincidía que pasaba la estación espacial y hablar un poquito de eso. Y pudimos escuchar contactos hechos de radioaficionados hechos a través de un repetidor que tiene la estación espacial. Me fui un poquito por las ramas. Hay otros satélites que tienen una órbita un poco más, digamos, excéntrica, se diría, que son estos. Tienen una órbita así. Claro, ¿qué pasa? Acá en el apogeo se llama, en la jerga de la astronáutica, están alejados, muy alejados de la Tierra. ¿Pero qué? Tiene una cobertura mayor. Tiene una cobertura mayor. Ese otro tipo de órbita. Creo que la conoce como, por los primeros satélites que lo usaron, los rusos en su momento, la Unión Soviética necesitaba una cobertura mayor. Imagínense el territorio de la Unión Soviética, la Rusia, que sigue siendo enorme, de tipo monilla, ¿sí? Todo esto se logra cuando van lo lleva el cohete, bueno, lo insertan con la velocidad adecuada en el lugar adecuado para que tenga esa órbita. Y va a girar, va a girar, va a girar. Hay otro tipo de órbita que, bueno, voy a tener que hacer una escala mucho más pequeña a la Tierra. Hay satélites, los aficionados tenemos uno solo de ese tipo. A más o menos 36.000 kilómetros de altura. Y se mueven con una velocidad tal, la misma velocidad de giro que la Tierra. Entonces, como que está encima de ese punto de la Tierra todo el tiempo. Está girando, pero con la misma velocidad de giro que la Tierra. Por supuesto, hay satélites de comunicaciones comerciales que hacen eso. La DirecTV usa eso, satélites. Los de comunicaciones también. Son satélites que están en órbita geoestacionaria. ¿Qué quiere decir? Se mueven con la misma velocidad circular que la Tierra. Entonces, como que están siempre sobre el mismo lugar. La ventaja es que hay cobertura en todo momento. Ese satélite es un satélite de Qatar. No me acuerdo el nombre, pero la clave, el nombre que le dieron, Cubo 100 creo que es. Acá no accedemos acá. Creo que a lo sumo, allá en el extremo de Misiones, extremo norte de Misiones, bien podrían tomarlo bien sobre el horizonte. Acá a nuestra latitud no podemos enganchar. Tenemos, bueno, ¿cómo son los satélites aficionados que usa, digamos, un principiante? ¿Qué modos usa? Frecuencia modulada y son satélites repetidores. Reciben una frecuencia, emiten en otra, generalmente en distinta banda. En distinta banda. Tenemos operativos, tendría que consultar aquí, están más en el tema últimamente, 3 o 4 que se pueden usar con cierta comodidad, con un handy solamente. Con un handy banda uno puede contactar vía satélite con estos, los de órbita relativamente baja, 300 a 400 kilómetros. Un satélite en particular es la Estación Espacial Internacional. Es una estructura tan grande como una cancha de fútbol, también incluyendo los paneles solares. Fue construida de a poco por convenio entre Rusia, Estados Unidos, con sus agencias espaciales, ¿no? Europa, Canadá, Japón. Fueron armando módulos y esa es la Estación Espacial Internacional, que se usa para investigación,
de todo tipo, comportamientos materiales ante valores de gravedad muy pequeños, en fin, todo tipo de investigación. La estación espacial tiene 2 o 3 transceptores radioaficionados. De vez en cuando, y sobre todo lo hacen los rusos, desde sus módulos, transmiten en SSTV. Imágenes en SSTV. Televisión de barrido lento. Algo hemos hablado acá. Sí. Televisión de barrido lento. Estaba Hugo, creo también. Ajá, Hugo. Y acá ha mostrado él cómo se pueden recibir con un handy y con un teléfono decodificar la imagen. Tomamos los tonos que el audio lo procesa el teléfono y tenemos la imagen. También tiene un repetidor que no siempre está activo. Un repetidor que sube en 2 metros y baja en 70 centímetros. En las bandas esas, ¿no? Cuando está activo, uno puede contactar usando esa repetidora que tiene la estación espacial. Claro, la estación espacial, ¿cuánto está sobre el horizonte? 8 a 9 minutos. En el mejor momento, ¿no? Y uno tiene que seguir, a ver, con un handy y su antena es un poco dificultoso. Tiene muy buena señal, muy fuerte se puede escuchar, comparado con otros satélites, por la potencia con que emiten. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué usa uno que empieza? Lo rastrea en forma manual, con una antena bibanda. Acá hay un colega en Villa Rosario, y ahí creo que Hugo también se había hecho una, con una madera, hace una Yagi, es la tela que usan muchos. Usan acá una especie de loop, que es un triángulo Moxon, un rectángulo Moxon, y elementos acá. Una antena viva. Y lo van siguiendo. Lo conectan con un cable al handy y van hablando. Obviamente, va cambiando la orientación de la antena del satélite con respecto al que está emitiendo. ¿Qué pasa? La señal sube, baja, entonces hay que ir jugando, probando y seguir el camino del satélite. Obviamente no somos los únicos que queremos operar. Entonces, el tiempo que está sobre el horizonte no es solamente para nosotros, es para gente de Brasil, de Uruguay, Chile, estos satélites de órbita baja, tiene un alcance, a ver cuánto puedo decir, como está sobre el centro de Argentina, llega hasta Chile, sur de Brasil, ¿se entiende? Algo así. Y esto se va desplazando, la zona de cobertura. Les voy a mostrar después en la simulación que hace el programa de rastreo. Bueno, hay 2 o 3 satélites, 4 satélites que se pueden usar. Ahora sé que los israelíes lanzaron 4 o 5 un lote de satélites que no sé si están siendo usados. El que más andaba mucho satélite era este muchacho de Villa Rosario, Jorge, el uno de Julia Papapa. Jorge Salvay. El año pasado él fue quien se encargó de esta charla y yo, como decidí en último momento dar esto de satélites, no le avisé, me pasó. Entonces sale con tiempo para que venga y haga una demostración práctica que le debemos, ¿no? De recibir y transmitir vía satélite. Y bueno, se logran contactos que son imposibles de otra manera. ¿Qué otra cosa? Se usan en otros satélites banda lateral, o que en inglés sería SSB, o telegrafía, pero ya, además, necesita un equipo apropiado, ¿no? Nosotros tenemos un handy, podemos usarlo, sí, se puede usar, pero tenemos que tomar el trabajo de rastrearlo, y a la vez grabar el contacto, qué sé yo, para registrar la información. Bueno, van a ver videos, más de uno de ustedes se habrá cruzado con eso. Bueno, en ocasiones esto ya no es radio,
Sí, es radioficción. Es radioficción, sí. Porque un astronauta se dispone, pactando con cierto tiempo, responder preguntas de chicos de escuelas. Entonces, un radioaficionado hace de enlace con la escuela, va con el equipo a la escuela, sus equipos, antenas, y cuando pasa el satélite, entablan contacto. Entonces, los chicos pueden hacerle preguntas a los astronautas y responde uno de ellos. Todo esto lleva meses de preparación también. Acá en Argentina se han hecho varios, gente de Tucumán, gente de la zona de Olivos, me parece, en Gran Buenos Aires, y algún otro lugar que no recuerdo. Por allí, no quiero hablar de preferencia, pero tienen preferencia quizás las escuelas de Rusia, Europa, Estados Unidos para esto, Japón. Y he podido yo grabar en 2 o 3 oportunidades al astronauta hablando. Porque se le escucha, la estación espacial se escucha con muy buena señal. La frecuencia subida no se conoce, no la revelan a la frecuencia subida. Por razones obvias, imagina la interferencia que habría intencional, que es muy posible que se presente. Entonces no la revelan. Sí, la de bajada se conoce. Y bueno, los chicos, no escuchamos a los chicos, escuchamos la respuesta del astronauta. Son preguntas que ellos conocen de antemano también. Habrá tiempo. Claro, entonces, para no hacer más eficiente el uso de... En ocasiones raras, pero no imposible, los astronautas a veces, o cosmonautas, según sean, si son rusos, salen a hacer contactos. Así al azar. Contactos al azar. Yo llegué a escuchar, esta estación espacial es más reciente. Una de las primeras estaciones espaciales era la estación espacial Mir, rusa. Mir. Yo llegué a escuchar a un francés que estaba allí contactando así al azar. Esa finalmente decidieron descartarla y le hicieron que se precipitara en el Océano Pacífico. Usualmente lanzan ahí, hacen que entren y realmente se desintegran en gran parte en el trayecto de que ingresa a la atmósfera, ¿no? Dada la fricción, las grandes temperaturas, esto se desintegra, pero algunas partes llegan y lo hace caer sobre el Pacífico, ¿no es cierto? Que es lo más seguro. Y sí. No se ha sabido que haya caído sobre alguna isla en particular, nada, eso no ha pasado. Generalmente dirigen eso. Bueno, quizás yo les deba más detalles sobre los satélites que podrían escuchar, cómo hacerlo. Tenemos un problema acá en transmitir y recibir satélite. No sé si usted ha notado el efecto cuando viene un vehículo haciendo sonar su bocina, que cuando se viene aproximando es cada vez más agudo, cuando pasa adelante de nosotros tiene un sonido, una cierta frecuencia, y cuando se aleja es menor, es más grave, levemente más grave. Ese efecto de frecuencia aparente se llama efecto Doppler. Bueno, eso en el sonido. En radiofrecuencia, en ondas electromagnéticas, se presenta el efecto Doppler. Efecto Doppler. A ver, yo estoy acá. Mi estación, viene el satélite. El satélite emite, supongamos, en 400, vamos a inventar una frecuencia, 435.200. Emite en esa frecuencia. Cuando se viene aproximándose
yo lo voy a recibir en mi receptor, él le emite en esta frecuencia. Pero por efecto Doppler, la frecuencia que yo escucho es 435-210. Cuando salió sobre el horizonte, por dar un valor. A medida que se va acercando, esta frecuencia va descendiendo. Cuando está a mi punto más cercano, la frecuencia que yo voy a escuchar es la real. 435-200. Esa voy a escuchar. ¿Qué va a pasar después? Esta frecuencia, esto fue decreciendo, esta va a ir decreciendo continuamente. Tengo que seguirlo. Tengo que seguirlo. Claro, tenemos un problema nosotros. Ahora les cuento, con los handys. Bueno, cuando sigue, disminuyendo su frecuencia, aparente, por este efecto Doppler, cuando está por desaparecer en el horizonte, la frecuencia aparente es 435-190. ¿Sí? Por dar valores aproximados. Ese es el efecto Doppler. Con los handys tenemos un problema. Que los saltos son de a 5 kHz. Cada 5 kHz. Entonces, bueno, aquí, en una frecuencia que es múltiplo de 5, no va a tener problema. Pero cuando va disminuyendo y esa frecuencia no es múltiplo de 5, vamos a tener una pérdida de señal. ¿Cuándo podemos escucharlo en el canal? Cuando sea 435-205, ¿se entiende? Ahí va a entrar bien nuestra frecuencia. Pero bueno, la señal es suficientemente ancha como para no perder tanto. Con equipos apropiados sí podemos hacer un equipo que no está así, digamos, canalizado, se lo puede seguir mejor, ¿no? Eso implica transmitir y seguirlo. Y el tema es, yo estoy recibiendo nada más. Yo estoy recibiendo a otro que está transmitiendo. Si yo quiero transmitir y recibir, tengo que seguir una transmisión también. ¿Qué es lo que pasa acá? Por el efecto Doppler, suponga, esta es la frecuencia de bajada, ¿se entiende? Frecuencia de bajada. ¿Dónde emite? Frecuencia de bajada. Si yo quiero transmitir y recibir simultáneamente, yo tengo que emitir con una frecuencia menor a la teórica para que ingrese al satélite con la frecuencia adecuada. Cuando se viene acercando, emite una frecuencia menor, con el Doppler cae en la frecuencia apropiada. Bueno, hay equipos más sofisticados, la computadora también lo hace, jugando en consonancia con el equipo, seguirlo automáticamente en frecuencia. Pero bueno, ya en un handling es más complicado. Son equipos de multibanda, específico para el uso de satélite. Bueno, no tan específicos, se usan para comunicaciones VHF y UHF. Hola. En diferentes modos. Bueno, ahí está la cuestión a considerar cuando tenemos un satélite con el que queremos utilizar. Ustedes, quizá cuando se inicien y les interesa hacer esto, van a tener que conocer el par de... ¿Qué se hace? Se programa en el handy el par de frecuencias. El par de... A ver. El equipo tiene que estar preparado de esta manera. Que transmita en una frecuencia y cuando dejo de transmitir, reciba en la frecuencia bajada. ¿Se entiende? Sí, eso es una coordinación. Claro. Eso lo hace. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos a tener 5, 6, 7 frecuencias, pares de frecuencias memorizados. Entonces, vamos siguiendo y siguiéndolo, con un handy. Con un handy. Muchos hacen y usan handy y siguen usando y se divierten y la pasan bien. No es que es un sacrificio brutal contactar, no. Son relativamente sencillos estos satélites en FM, los repetidores en FM. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de esto? Bueno, están los más sofisticados que admiten solamente telegrafía y banda lateral. Aparte, hay otra faceta interesante, es poder decodificar la telemetría. En otra frecuencia, los satélites suelen emitir su telemetría, es decir, en forma digital, a veces lo han hecho en telegrafía, emitir el estado del satélite. Voltaje de la batería, temperatura y otros parámetros que hacen al comportamiento satélite. Y eso se puede decodificar y ver, bueno, el satélite en este momento en el interior tienes la temperatura de 50 grados, el voltaje de la potencia de salida, 0,25 watts. Todos esos parámetros se pueden recibir con la telemetría. Aparte de la estación espacial, hay otros que emiten en televisión en barrido lento. Se usan mucho modos digitales también, modos digitales de emisión. Bueno, ahí está. Yo me restringí a satélites radioaficionados. Hay otro tipo de satélites fuera de las bandas radioaficionados que también tienen facetas interesantes como para intentar escucharlos, ¿no? En realidad yo creo que escucho más de lo que transmito. Entonces a veces, ahora últimamente no he estado muy metido en el tema, tratar de escuchar otros satélites en otras bandas cercanas a la nuestra, por ejemplo. Hay satélites comerciales en la banda, por lo menos recibir las señales, decodificarlas es otra cosa, de 400 a 403 MHz. Hay un montón de satélites de tipo comercial, pero pequeños son algunos sirven para retransmitir posición de barcos, de aviones, otros, ¿qué hacen? Sirven para la constelación, o sea, para comunicaciones. Así como están los Starlink, los comerciales. Hay otros que son más sencillos, no tanta potencia, pero permiten en forma digital contactar. Hay algunos que hace rato no los recibo. ¿Cómo era el nombre? No puedo acordar bien ahora. En 137 a 138 está megahertz. Eran 4 o 5 frecuencias que se pueden escuchar nosotros escuchamos un ruido, de transmisión digital. Me olvidé el nombre. Inmarsat no, Inmarsat son los otros. Estos son grandísimos los Inmarsat comparado con esto. No me puedo acordar. Eso pueden escuchar con un handy. Por el hecho de curioso, ¿no? De recibir otro satélite. Hay una gama de satélites que ocupan bandas de frecuencias mucho más altas también. Algunos de estos satélites para telemetría, en fin. Pero bueno, ya nos escapamos un poquito más lo que es la radiodifusión. Yo me refiero a transmitir y emitir, comunicarse usando satélite. No es tan exótico esto de transmitir y recibir satélite. No es tan exótico, con un handy se puede. Y una antena casera no puede rastrearlo. Muy sencilla. Hay equipos que son full duplex. ¿Qué quiere decir esto?
puedo recibir y emitir en 2 frecuencias simultáneamente. Hay equipos bibanda, no son tan exóticos, que pueden recibir y emitir en la banda 70 centímetros y en la de 2 metros. Así que eventualmente yo estoy accediendo al satélite y escucho mi emisión a través del satélite. Yo tenía en una época un equipito de esos, pero muy básico era full duplex. Fue el primer satélite, un satélite sudafricano que dejó de funcionar hace mucho tiempo. Hice un montón de contactos. Yo sabía que estaba entrando porque me escuchaba mi bajada y empezaba a hacer contactos. El Zoomsat, ese. Hice un montón de contactos vía satélite. Usando una colineal cortita y esa basecita. Que después, bueno, por problemas de diseño, problemas de mal diseño, fallaba siempre y falló. A mí me falló también. Con eso me divertí un montón. Usamos ese satélite. Tuvimos un satélite de radioaficionados, el USAT. Bueno, funcionó un tiempo. Después lo único que transmitía era la portadora, una portadora. Falló, transmitía su portadora, desapareció, apareció nuevamente. Alguien lo detectó y está activo, pero activo en el sentido de que solamente emitía una portadora en una frecuencia. Y era posible seguirlo, escuchar la portadora nada más. ¿Qué pasa? Los satélites reciben mucha radiación en el espacio exterior, entonces los componentes se van dañando. Y más satélites de radioaficionados que están hechos no es que están hechos mal, pero a nivel comercial se usa más protección, más componentes más robustos para ante el daño por radiación cósmica de todo tipo, ¿no? Bueno, satélites de radioaficionados. Bueno, queda la parte práctica. Todo fue pizarrón acá. Muy interesante. Lo que les puedo mostrar es la computadora porque es más cómoda. A mí, por supuesto, no veo tan bien en un handy, se me hace dificultoso, pero en un handy, en un teléfono no puedo sacar porque estoy grabando. Pueden usar el rastreo. Pero, por ejemplo, les muestro acá un programa que yo uso. Hay varios dando vueltas. Ahora apareció otro que permite rastrearlo y también decodificar las transmisiones. No lo probé todavía. Transmisiones digitales. Les voy a mostrar. Voy a mostrar por acá. A los muchachos de Corrientes les debo captura de pantalla y otras cosas, ¿no? Así que voy a mostrar acá un programa que utilizo yo. A ver. Claro, sentate acá. Hoy actualicé los keplerianos. Esos se bajan de ciertas páginas que lo obtienen de este organismo, por así llamarlo, de la Fuerza de Estados Unidos, que rastrean con radar todos los objetos, fragmentos, etcétera, etcétera, de satélite, inclusive trozos de cohete y todo eso. Obviamente eso está en otra función. Bueno, acá está, acá. Este es un programa de un escocés. ¿Cómo se llama el programa, perdón? WX-Track. Bueno, es una simulación, ¿no?
Bueno. A ver. Ahora, ¿qué estoy rastreando acá? Miren, está a un alcance de la estación espacial acá. Ahí está la estación espacial. Ahí está. Está acá. Y acá está, esta es la cobertura, ¿ven? ¿Esto acá? Ahí está, sobre esta parte de Brasil. Fíjense, todo lo que están dentro de este círculo la están viendo y recibiendo, si se quiere. ¿Eh? Acá me dice las frecuencias que ya tienen, indica la frecuencia con efecto Doppler, como la escucharíamos acá. En voz, las diferentes frecuencias. Me dice a qué hora, en qué altura está. Ahí está, dentro de un ratito nosotros vamos a estar en la cobertura. Quizás podríamos escuchar, hay una transmisión automática en el APRS que... No, en Packet. Lástima no traje handy yo. Que es una baliza que está. Estamos grabando, sí. Ah, bueno. Vamos a ver si pueden ver. No va a ver eso. Bueno, ahí está. Esta es la imagen. Ya dentro de un ratito, se va desplazando. Acá me dice cuándo es el próximo paso, cuál es la altura máxima. Hay dos parámetros da. La altura de 0 a 90 y el azimut. ¿Qué es el azimut? Un ángulo que se mide desde el norte, 90, 180. Entonces uno sabe para dónde tiene que apuntar. Probablemente podríamos haber escuchado, claro, cargué los keplerianos, los elementos de la órbita, los actualicé porque eso va cambiando por rozamiento con las capas atmosféricas y bueno, ya prácticamente está por se apagó. Digamos, estaría hacia noreste. Por allá desapareció. Allá, noreste. Ahí desapareció. En el horizonte, allá. Bueno, después pasará. No sé, ahí está la predicción. Bueno, uno puede poner de un listado de satélites y elegir otros satélites. Yo acá, cada programita tiene sus servicios, por así decirlo. O sea, acá puedo elegir otro satélite. Acá, a ver. Bueno, acá hay unos satélites que yo estaba escuchando, comerciales, en fin, de reficionado, en fin. El Saudisat, este es otro. A ver, si el Saudisat es un satélite saudí, de Arabia Saudita, que es muy usado, muy usado. No sé dónde está. Capaz que no está sobre. Ah, puedo ver en diferentes proyecciones esto. Elegir cuánto puedo ver. A ver, un poquito. A ver, proyección, acá está. Una proyección un poco más amplia, pero la proyección está acá. Está un poquito más amplia. Ahí está. Ahí está la estación espacial. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Cómo aparece acá ahora? Para que estábamos viendo nosotros hoy era esto. Ajá. Formosat, este era el que Sí, nos abandonó. Ah, Este era. pero yo puse. Espera un poquito. Entonces esta. Yo leí Saria. ¿Qué dice acá? Dice. En 12 horas, no lo vamos a ver. Va a pasar al norte de Brasil. Ajá. Por acá. Exacto. Ajá. Oye, si quieren enganchemos la colita ahí justo Sí, digo. Bueno, del listado satélite elijo uno y me muestra. Veo todos, varios simultáneamente. ¿Dónde están? La cobertura, ¿se entiende? Eso puedo hacerlo.
Con el teléfono, una aplicación muy común es, ¿cuál es la que usan? Is Detector. Ajá, ISS Detector. Muestra la pantallita cuando aparece en el horizonte. Acá está. Ahí está, vamos a traer. Ahí tiene. Ahí va a aparecer en 6 minutos 32 segundos, te dice que va a aparecer. ¿La estación espacial? Sí, Entonces, acá está. Y acá te dice dónde va a aparecer. Acá donde aparece y se va. Entonces vos con esto, Sí, con el teléfono, nos va a cubrir completo el país. ¿verdad? sí, es bastante buena altura. Cuanto más cerca del centro, ahí está sobre el fondo de estrellas, digamos, sobre el fondo de estrellas se ve el paso que va a tener. Eso ahí. Me llama atención, algo pasó acá. Tenés. Yo actualicé o sea, los datos. esto tiene- Eso está actualizado. Sí. Y yo actualicé hoy, capaz que no cargué en el lugar correcto. Y después tenés. Esta misma aplicación tiene varios. La Te mentira. marca un montón de satélites. Lo que Sí. vos quieras, pero bueno, hasta los Starlink también están acá, pero. Lo bueno es que vos lo ubicás al teléfono, lo apuntás al redondel, digamos dónde va a aparecer y le podés seguir. Hacer seguimiento. En el caso que lo esté buscando con antena. con Muchos handy. Claro, tienen claro. la antena, le ponen un soporte acá, entonces con eso, si no tenés que estar en el handy, cosas y. Está mal. todo Candy, lo el rastreo, la antena y hablando también y anotando. No interfiere la señal del celular con la No, handy o la no, antena. no. No se acoplan. No. Están en un agujero. No, están muy alejados. Los celulares están, no sé si se usa actualmente la banda de 900 MHz, creo que no. poco más también. 1800, Sí, por lo menos, está en 1900 MHz está la banda que usan los teléfonos Qué buena celulares. actividad esa. Salir al aire libre con el handy, teléfono. Pero sé cuánta gente. Este hombre, este muchacho Jorge, del caballo. Jorge. Ajá. A caballo. A caballo en el campo y hace contacto así. Últimamente no lo hace, pero bueno, cuando estaba muy activo hacía eso. Sabía que venía, paraba un rato y hacía contacto. Lo buscaba y le mandaba, ¿no? Hay satélites que nosotros podemos recibir con handy, los que tienen ampliada la recepción, son los satélites, este tipo de satélites. Hay 2 o 3 satélites, o 4 satélites, unos son así, NOAA 19, y no me acuerdo qué otro está activo. Después hay uno ruso, cerca de los 137 MHz. 137.500, 137.920, que emiten en algo parecido a... Ah, gracias. Algo parecido a barrido lento. Podemos ver la imagen que va. El satélite está encima nuestro y a la vez emite la imagen que va generando. ¿Ahí tenemos una imagen o no? No. ¿Apareció una imagen? No, parecía así, no. Pero. Acá está la antenita Es un viaje de que vida. se puede hacer. La puede hacer una madera. Tiene unos alambre con alambre nomás. Pero sí. Y saben, es una gran ventaja con respecto a la antenita de handy, incluso para comunicados terrestres. Esa antena tan sencilla. Por ahí decimos, uno ve cómo la fabrica y todo, funciona, gente. No, No tiene que ser una antena sofisticada. la puede hacer como direccional para de- usarla en algún momento, la llevas al campo porque tiene buena. Y hacer llamado a cualquier contacto que te escuche. Claro. Exacto. La antena los handy son muy ineficientes. Cualquier antena de tamaño mayor, para empezar, van a ser más eficientes que eso que es. Cualquier antena, bueno, más una antena de este tipo. ¿Por qué dicen que los queman a los handy si cambias la antena? Hay que configurarla con el squelch y todas esas cosas. También, más que nada por esa parte, dicen que lo sobrecarguen, ¿no? Porque le sacan de la parte del rango. En transmisión. Puede ser que transmisión no tenga. A ver, muchos handy están liberados y cubren una gama muy amplia de frecuencias. El tema, tener la antena apropiada para esa banda. Fíjense que un handy, estuvimos hablando creo de el rango que cubren los handys Baofeng.
cubren desde 136 a 136, pero mucho más allá. Algunos de estos bibanda llegan hasta 520 MHz y cubren 3 bandas, por ejemplo, de radioaficionado y todo lo intermedio. Pero el tema es tener la antena adecuada. En una época, no sé ahora, los Baofeng decían que con una antena de mayor ganancia Ah, quedan todos. quedaban solos, como que demasiada señal que no nos llegan digamos, ¿cómo puedo decir? Aguantarla. Como le falta filtrado. Claro, algo de eso. Probablemente los chinos se hayan avivado y lo hayan mejorado porque están compitiendo con un costo mucho menor. Uf. Y bueno, el que pueda acceder a un handy, hace un Baofeng y otras marcas que andan dando vueltas. Quansheng es otra. Hay otras marcas que andan de handy. Contra los 3 o 4 grandes, Icon, Yaesu, Kenwood, que son más costosos. Quizá sean un poco más sólidos, las especificaciones un poco más estrictas, pero bueno. Uno aspira siempre a más, es interminable. Sí, Ustedes claro, han percibido en radioficción, uno llega a algo y quiere algo más. En ¿Te realidad implica? pasa con todos los Y- y- hobbies. Sí. Pasa Claro. con todos los hobbies. Claro. Cada hobby que tengas, tener la cacería de hobby que es el fusil más grande, que tener las motos de hobby que es la moto más Y antigua bueno. y así, o sea, es con todo. ¿Sabes Es, cómo te va? es difícil No le sustraer. escuches, Dalila. A veces uno dice, está plenamente insatisfecho y no disfruta de lo que tiene. Nada, Exactamente. todos los días me pasa eso. Bueno, a mí me pasa también, digo, pará un poquito. Sí. No puedo, yo no me da mi presupuesto para... Claro, yo quisiera una estación más potencia, más prestaciones, más... Bueno, pero tengo para divertirme con muchísimo. Quizá tengo que pelear con el ruido ahora. Mi obsesión ahora es poder hacer radio en mi casa. A ver cómo puedo hacer con el ruido. El ruido eléctrico. Hemos charlado de eso. Que en las ciudades se ha puesto niveles muy altos. Normalmente haces radio Lalo, te llevas una antena y polo en algún lado y buscalas. A veces, Ajá. a veces. Falta tiempo a veces y bueno, eso implica instalarme en un lugar. Y llega el fin de semana y uno va de un lado para otro Ujú. con laburo y bueno, llega el fin de semana que está con familia, requiere atención también. Pero cuando puedo, sí. Ujú. Me gustaría hacer más, pero bueno, el tiempo dirá. Estas salidas que hacemos es parte de eso, a las estaciones. Es parte de eso. Probar en otro lado. Yo quise hacer radio en mi casa también. Pero bueno, veremos. Estoy tratando de solucionarlo eso. Con un equipo, con un accesorio adecuado. Bueno, pregunta gente. Bueno, mostré quizá no es tan popular este programa de rastreo. Me manda el grupo la antena. Ajá. Compartí con medida y con todo. Sí, tengo que mandar imágenes ¿Puedes de... después compartir cómo descargar esas aplicaciones, esos programas? Ajá, puede ¿O se puede acceder a ellos? ¿No? O sea, hay que pagarle a alguien. Hay que solucionar no. a alguien. En realidad. De Villa de Ojo cuando Bueno, dicen que bueno, No, no. no, pero ese es gratuito. este es gratuito. Si uno quiere más prestaciones, ciertos detalles hay que pagar. Pero tampoco una cifra No, brutalmente grande. Con ese, No, yo no pagué ni un peso con esto. Todo depende del uso que le va a dar. voy por ese Como camino. todo. Pero claro. Todo depende del uso que le va a dar. Si le vas a, digamos, explotar a cualquier billete, conviene pagarla. Porque hay cosas que... No. Sin nada. Yo con eso puedo estar 2 semanas mirando solo esa imagen. Nada más que mirando la imagen. Que es atrapante. Bueno, voy a terminar la clase. Me lo puedo contar, porque esto le sirve a los otros también.
se avivaron que unos dongles se llaman, dicen, que es como una especie de pendrive que se usaba para recibir televisión satelital, se puede usar como un receptor con una computadora. Con un programa adecuado y ese que parece un pendrive y conectado a una antena, uno puede recibir en una gama que va desde los 17 MHz hasta los 1700 MHz. Recibir con la computadora y la antena apropiada. Si me acuerdo, una de las clases le voy a traer eso. ¿Sabe cuánto cuesta eso? 30 a 35 dólares nada más. Con un programa adecuado uno puede ver la señal, así que en forma de cascada, como ustedes ya están habituados, en forma de espectro también, filtrar, decodificar, dentro de las bandas de aficionados y fuera de las bandas de aficionados. Miren la cobertura. ¿Tipo un SDR será? Ajá. Es procesamiento digital lo que usa ese receptorcito. Es decir, la computadora hace el procesamiento de la señal. Más o menos 17 a 1700 por números así, megahertz. Y ahí uno puede escuchar un montón de cosas, he escuchado de todo eso. Yo, La banda completa, el espectro de 17 a 170. un montón. 1700. Es todo. Sí, Sí. sí. En una época escuchaba radiosondas. ¿Qué son las radiosondas? Desde algunos aeropuertos lanzan a las 9 de la mañana y a veces a las 9 de la noche un globo, un flaconelio, supongo, un gas parecido, con un sensor. Eso es un transmisor que emite parámetros de la atmósfera a medida que sube, para ver el estado de la atmósfera verticalmente. Acá lo más cercano es Uruguayana. Santa María también en Brasil, Ezeiza, Córdoba, Resistencia, bueno, los que están más cercanos a nosotros. Hay ciertos aeropuertos desde ahí, o son estaciones meteorológicas a la vez, oficiales, y esos datos se pueden ver en línea después. Temperatura, humedad y otros parámetros meteorológicos. Esas radiosondas andan por los 402, 403 MHz. Un tipo de emisión muy particular que uno puede decodificar, yo no lo hice. Satélites, se pueden recibir un montón de satélites. Recibir a los aviones la emisión automática de posición. En 1090 MHz. Hay que decodificar. La información para hacerlo está. No es nada exótico, gente. Con ese aparatito y un programa adecuado se puede decodificar. Y un montón de otras cosas de emisiones que ni me acuerdo. Lo del tren. Los trenes tienen. Nosotros hemos escuchado nos informaron, nos pasaron el dato, yo no sabía. Al final del tren hay un transmisor. Por telemetría emite el estado de los frenos y otras cuestiones. Información digital que cada 40 minutos segundo, un minuto emite. Gracias a un dato que le pasaron a él, se puede recibir eso, por ejemplo. Con un handy. Los handy reciben 458 MHz por ahí. Bueno, con ese dongle lo llaman, se puede hacer. No es caro, 30 y pico de dólares y chao. Después se lo voy a mostrar. Lo que sí son muy susceptibles a las señales fuertes. Por ejemplo, las FM cercanas,
como que se meten. Entonces hay que usar un filtro. A partir de allí se han hecho otros un poquito más sofisticados que son más, digamos, tienen mayor selectividad, digamos, que no ingresen esas señales o generar esas señales internamente en el aparatito en el, llamémoslo receptor, por saturación de señal. Que se generan señales ficticias, ¿entiendes? Espurias, que aparecen en el espectro, que no existen en realidad, se generan en el aparatito. Bueno, eso es algo, hacer recepciones, imagínense en esta gama. Claro, yo soy quizás más metido a la escucha que a transmisión, ¿no? Salvo, por eso les comento estas cosas curiosas, ¿no? Un montón de servicios de todo tipo pueden recibirse. Si no tenés ganas de hablar, tenés para escuchar. Tenés para escuchar. Hay Quien gente quiera. que recibe, obviamente necesita antena especial, algún, digamos, un preamplificador, algo, sería tremendamente débil. La emisión de la galaxia, del hidrógeno en la galaxia, mil y pico megahertz, no me acuerdo la frecuencia. Con procesamiento digital detectan esa emisión natural. Eso es radioastronomía. En algún documental o algo lo escuché que Sí, se escucha el ruido de las estrellas, dicen. Es una Pongámosle así. Sí, tal cual. Los planetas, el Sol, emiten en bandas de HF. El Sol, ¿qué se notaría? Un aumento del ruido de fondo, pero en un lugar muy silencioso, tiene que ser radioeléctricamente, ¿se entiende? Por los 20 MHz. No me acuerdo bien la frecuencia. 20 MHz. Emiten de radio. Y, bueno, ¿han oído hablar de los pulsares? Alguna vez sí. Los pulsares son estrellas que emiten ondas electromagnéticas, giran rapidísimo y se pueden recibir, obviamente con antenas adecuadas, procesamiento adecuado. Y bueno, son estrellas que emiten señal de radio. Los pulsares. Se pueden escuchar, tenía que conectarme a internet yo y hacerle escuchar. Hay uno famoso, hay pulsares famosos ya por el sonido, se los conoce. Se escucha como un tableteo, porque tira tan rápido que ¿se entiende? Cuando se escucha la señal es cuando apuntó para nosotros cuando estaba girando, ¿no? Lo que emite, naturalmente. ¿Se entendió el video, no? Como si fuera un faro que girara rapidísimo. Nada más que ondas electromagnéticas. Y eso es radiodifusión, si se quiere, ¿eh? Vieron que va más allá de hablar, Sí. certificado, diploma, concurso. Y hay muchos que hacen hasta hoy en día, hacen eso en la onda corta y escuchar. Emisora de radio. Y enviar, grabar lo que escucharon para enviar el audio y le devuelven, ahora digitalmente, ¿no? Pero le mandan como un certificado de que sí, que había escuchado bien, de que hay gente que se dedica a eso. No habla, solo graba y Escucha. escucha. Una radio portátil chiquita así. Ah. Yo sigo un brasilero que es fanático de eso y el loco se ve que toda la mañana, a la hora que sea, porque vos lo ve al tipo afuera y está y pone la radio donde está ubicada. Hay gente que espera No. que dejen de emitir las emisoras de la zona para escuchar lejanos. Exacto. Radio Chajarí ha recibido muchas veces reportajes que fue escuchada en Europa, Norte de Europa. En Sí. España, sí. Y más también, ¿eh? Más Me lejos. parece. Yo lo que más, en una época algo de eso hacía. Ya escucharon la estación de México. Dentro de esas emisoras, en 800 kHz,
Está todavía, pero le bajaron la potencia, en Bonaire, acá, en las Antillas Holandesas, emitía una emisora religiosa, en varios inglés, español, radio transmundial. Se podía escuchar acá en Chajarí. Se podía escuchar. Y era constante, todas las noches podía escuchar. Ahora está muy cerca de Radio Mitre. Exacto. Radio Mitre se cambió de frecuencia, no sé qué pasó. Ella estaba en los 800, y está todavía en 800 kHz. En aquel momento tenía una potencia de 300 kilowatts, esa emisora. Fue pensada cobertura Sudamérica. No sé ahora la potencia actual. Ah, hermoso. O las balizas también, cuando escuchas las balizas. En banda de aficionados. Sí. En 28299 hay una baliza de Estados Unidos que cuando yo la escucho es porque sé que hay condiciones. Si no la escucho, no hay condiciones. No es una de Texas. No recuerdo. Si yo la busqué, vos sé que la busqué y está para mandar un mail. Es todo y no muy conocida por lo constante y la buena señal que pone. No, espectacular. Cuando hay condiciones, pero entra como Sí. si fuera local. Telegrafía, transmisión automática en Es telegrafía. constante, Sí. 28299. Yo antes de buscar la banda busco así. Escucho esas porque Está abierto. está bien. Son balizas porque si uno recibe eso, Es un robot, digamos. sí, Es una señal. una señal, hay condiciones con ese programa. Exacto. En todo el mundo hay, en la banda de 10 metros hay hay un montón. Escuché, estoy escuchando Sudáfrica, hay condiciones, ¿verdad? Yo cuando escucho eso es porque estoy seguro que hay condiciones. Ahora hace un montón de que estoy nada, no sé. Están más cerradas las condiciones últimamente. Hasta con antena de 10, de 80, lo que sea que yo le ponía, si hagan de condiciones la escuchaba. En alguna salida que hemos hecho al campo, en San Roque, a la tarde, vos has estado. Ujú. No solamente eso, un lote encontrar. Y podés poner con el decodificador del teléfono de CW, podés ver el texto del... Bueno, con eso por eso yo le saqué cuál era porque le con el decodificador. Ahí, yo también. Exacto. Saqué la señal, digamos, para buscar, sacar la licencia, después la buscar y bueno, y ahí te aparece de quién es y de qué año está y... Eso hace años que está, ¿eh? Sí. Mucho tiempo, años hace que está. El Red Concordia tiene una, Ah, no sé si está funcionando. En Argentina hay varias de esas balizas. En todo el mundo hay. De 28.200 más o menos sí, a 28.300. ah, 28.300. Esa está, yo cuando la busqué decía que está en 28.300, pero yo la escucho en 20, bien la escucho en Esa es la 28.290. frecuencia nominal. Ahí la escucho perfecto. Si me voy un poquito más, me voy a 300, también la sigo escuchando, pero bien, a pleno, Claro. la escucho ahí, en 28.299. Y después hay otras más abajo, pero esa es la que yo... espectacular. Bueno,